En el vídeo de hoy te voy a enseñar 5 tips, 5 hacks, 5 consejos o 5, como lo quieras llamar, que te van a ayudar a mantener lo que es tu finger y aparte de eso te van a hacer que te ahorres, en algunos casos, unos cuantos euros. Sí que es verdad que en YouTube puedes encontrar un montón de vídeos dándote muchos consejos, muchos hacks sobre el mantenimiento de tu fingerboard, pero algunos de los que voy a dar yo no los vas a encontrar en ninguno de esos vídeos, puesto que son consejos que he ido aprendiendo a lo largo de los años dándole al finger y que he aprendido yo bajo mi propia experiencia. Antes de darte los 5 consejos, acompáñame que me quiero grabar un truco para subirlo en Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas, puesto que ya somos 11.200 a día de hoy y quiero que seamos más en esta comunidad de fingerboard. Así que acompáñame, que se me ha ocurrido un combo y quiero que tú estés presente en todo el proceso. Y es que se me ha ocurrido hacer un combo en este cajón que creo que podría ser muy guay para subirlo a Instagram. Así que vamos a ver si me sale y te explico los 5 consejos que te quiero dar en este vídeo. Mirad qué bien ha quedado el combo, pero qué casualidad que se me va el zoom y que justo cuando lo caigo es cuando vuelvo a la imagen. Así que te recomiendo que vayas a mi página de Instagram si lo quieres ver desde esta perspectiva y con cámara lenta. Habiendo hecho este combo ya, déjame que te explique cuáles son los 5 consejos que te quiero dar en este vídeo. El primer consejo que te puedo dar es que mantengas limpio tu tape. Y te preguntarás, ¿cómo puedo limpiar mi tape sin estropearlo? Pues es muy pero que muy fácil. Lo único que necesitas es tener un trozo de celo. Cuando digo celo me refiero a cualquier tipo de cinta adhesiva que no sea muy gruesa y que no tenga un pegamento muy adhesivo. Sí que es verdad que hay mucha gente que lo limpia con gomas de borrar. En mi opinión eso no es muy efectivo, puesto que a la hora de pasar la goma de borrar pueden quedar muchos trocitos, además de que bajo mi propia experiencia cuando lo hice el tape quedó como muy resbaladizo, por lo que para nada lo recomiendo. Para limpiar el tape lo único que tenemos que hacer es cortar una tira de cinta adhesiva, en este caso celo, que se llama en España, y ponerlo sobre lo que sería el tape y apretar un poquito y después retirarlo, y una vez retirado vamos a ver toda la grasilla y toda la suciedad que tenía el tape antes de limpiarlo. No sé si se puede apreciar, pero mirad la línea que ha quedado una vez que he pasado solo una tira de celofán, en el que podéis apreciar la parte sucia y la parte limpia. Así que, qué mejor para demostrar que pasar el celo limpia tu tape. Como ya habéis visto, pasar la tira de celofán por encima del tape funciona más que bien. Un consejo que te puedo dar es que cuando vayas a retirar la pieza de celo sobre el tape, tampoco tires muy fuerte, porque si no tienes posibilidades de arrancar lo que es el tape. Tampoco te pases y no seas muy bruto o muy bruta. El segundo consejo que te puedo dar es que tú mismo o tú misma te puedes crear tus propios pivot caps. Te preguntarás, ¿qué son los pivot caps? Si no sabes lo que son los pivot caps, son ese trocito de goma que viene en los ejes que son más profesionales, por no decir caros, en la parte posterior del eje. Pero no te preocupes, porque los puedes hacer tú mismo. Me apuesto lo que sea a que tienes los materiales en casa y lo puedes hacer de una manera totalmente gratuita. Los únicos materiales que vas a necesitar son un bolígrafo y unas tijeras. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es retirar lo que sería la barra del bolígrafo
y cortar un trocito muy pero que muy pequeño, puesto que piensa que va en la parte posterior del eje, entonces no tiene que ser muy grande. Con un trocito así nos valdría. Una vez hemos insertado la pieza de plástico en el eje, lo único que nos queda es volver a poner el eje como estaba. Y ya tendríamos lo que es el pivot cap montado. Puede parecer una tontería el hecho de poner un trozo de plástico al final del eje, pero parece que no, pero ayuda bastante, puesto que el movimiento del eje se nota mucho más fluido y también este trozo de plástico lo que hace es ayudar a que el eje, una vez que gira, vuelva a su posición normal. Así que de manera gratuita tienes una mejora para tu eje que hace que se parezca mucho más a los ejes profesionales o a los ejes que encontramos en el mercado, que son los más caros. El tercer consejo que te voy a dar es un consejo que te va a ser muy útil a la hora de montar lo que son los ejes en una tabla nueva o a la hora de cambiar los ejes en una otra tabla que quieras montar, puesto que este consejo te va a ayudar a que no se quede ni inclinado ni separado lo que es la caja del eje de la tabla tras apretar los tornillos. Este consejo es aplicable tanto al mundo del skate como al mundo del finger, puesto que es el mismo procedimiento, es el mismo proceso a la hora de montar el eje y es el orden en el que vamos a apretar los tornillos, puesto que mi consejo es que los apretemos en cruz. Déjame explicarte. Y es que si apretamos estos dos tornillos primero y después estos dos, lo más probable es que el eje se nos quede tal que así, muy pero que muy inclinado, puesto que al apretar con toda la fuerza al principio estos dos, hará que si hay algún tipo de inconveniente tanto en el agujero del eje como en los tornillos, se quede inclinado, como acabo de mencionar. Por eso, lo más recomendable es apretar los tornillos en cruz. Por ejemplo, podemos tomar como referencia apretar primero este, después este, el tercero este y por último, el que queda. Y como se puede observar, el eje queda totalmente pegado a la tabla en todas sus partes. Así que vamos al siguiente consejo. El cuarto consejo que te puedo dar es un consejo que solo es aplicable a todas aquellas personas que tengan ejes genéricos o lo que comúnmente conocemos como ejes chinos, puesto que, como todos sabemos, en este tipo de ejes se nos puede salir la varilla y se nos puede estropear el eje y no volver a utilizarlo para siempre. Pues bien, con este consejo puedo enseñarte a que estos ejes te duren para siempre, puesto que una vez que se te caiga la varilla te voy a enseñar a cómo volver a montarla y cómo hacer que no se vuelva a caer nunca más. Y es que lo más común que te puede pasar con este tipo de ejes es tal que esto, que te quedes con la rueda y la varilla en la mano. Entonces, lo único que vas a necesitar para poder arreglar esto son unos alicates. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es que si tenemos la rueda dentro de la varilla, tenemos que sacarla, puesto que va a ser mucho más cómodo el meterla otra vez en el eje. Una vez que ya hemos sacado la rueda de la varilla, lo siguiente que tenemos que hacer es volver a introducir la varilla en el eje. Una vez esté dentro la varilla del eje, lo siguiente que tenemos que hacer es apretar con el alicate la varilla y hacer fuerza hacia dentro del eje para poder encajarla lo mejor y lo máximo posible. Una vez tenemos la varilla encajada dentro del eje, lo siguiente que tenemos que hacer es apretar con el alicate lo que sería el borde del eje para poder deformarlo y así quedar encajada y atrapada lo que sería la varilla dentro del eje. Una vez que hemos deformado lo que sería el extremo del eje, tenemos el problema resuelto, puesto que la varilla ya no se vuelve a salir. Parece una tontería, pero este consejo que te acabo de dar a mí me ha servido durante muchísimos años, puesto que en lugar de reemplazar o de cambiar lo que serían mis ejes rotos simplemente porque se les saliese una varilla, deformaba el eje, apretaba con todas mis fuerzas y hacía que me siguiera durando durante muchos y muchos meses más. Evidentemente todo tiene un fin y el eje se acaba rompiendo, pero este consejo creo que puede hacer que te dure bastantes meses, por no decir años, lo que sería tu eje.
El último consejo que te voy a dar es un consejo que mucha gente sabe, pero a la vez mucha gente desconoce, y es el hecho de reciclar cuando montas una tabla nueva el tape que te sobra. Y es que estos trozos de tape se pueden reciclar de muchísimas formas, pero la que voy a explicar yo es la más común y creo que es la más útil dentro del mundo del finger. Y es que estos trozos de tape lo que podemos hacer es aprovecharlos y ponerlo debajo de lo que serían nuestros cajones y nuestras barandillas, puesto que a la hora de entrar en contacto con otra superficie hace que agarre muchísimo, y a la hora de patinar lo que sería nuestro cajón o nuestra barandilla hace que no resbale para nada y que tengamos un agarre muy pero que muy fuerte a lo que sería la mesa o la superficie en la que estemos dándole al finger. Y pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado, me alegro, y si te han servido de ayuda los 5 consejos que te he dado, me alegro más todavía, puesto que mi objetivo era transmitirte estos truquillos para ayudar a mantener tu finger y mejorarlo en ciertos aspectos. Una buena manera de saber si tú sabías estos consejos o si has aprendido uno nuevo es que lo dejes en los comentarios, o si tienes alguno diferente también te animo a que lo dejes en los comentarios. Y si no, nos vemos en el siguiente vídeo.